Vamos a ver la continuación de lo que estamos considerando, por qué creo en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué creo en la Biblia? Pero primero necesito consultar con ustedes para ver ustedes qué opinan con esta oportunidad que se nos presenta, ¿verdad? Ustedes saben que siempre estamos pues necesitados de finanzas, ¿verdad? Y esto me llamó el abogado de una señora, una ancianita, ¿verdad?, que vive en Australia, y me dijo el abogado que ella ya siente que le quedan pues poco tiempo de vida y quiere en vida ella repartir su dinero. Entonces, hizo una manera de cómo de determinar cómo iba ella y a quién iba a repartir su dinero, principalmente iglesias, y salió que nosotros, de acuerdo a esas características que busca, calificamos para recibir una cantidad de dinero de parte de ella. Entonces me dijo el abogado que serían como de 1,4 millones a 1,5 millones lo que pudiera transferirnos. Pero que lo único que pide, ¿verdad?, es que nosotros paguemos los gastos del abogado, $2,000 para hacer todo el proceso, y entonces les mandemos el número de cuenta de nuestra cheque para poder transferir el 1,4 millones, 1,5 millones que nos quieren hacer. Entonces yo quiero que ustedes me digan si están de acuerdo en que hagamos eso. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que hagamos eso? Levanten la mano. Ok, bájenla. ¿Cuántos no están de acuerdo a que lo hagamos? Nomás uno no está de acuerdo. ¿Sí? Aquí estamos contrarios a los de inglés. En el de inglés, nomás uno estaba de acuerdo y nadie estaba de acuerdo. Y en el de español estamos al revés, todos están de acuerdo y nomás uno está en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo, pero hay que investigar un poquito más, a ver si no nos quieren nuestra cuenta para sacarnos todo. Ok. Entonces la hermana dice que no hay que creer ciegamente, ¿verdad? No hay que creer ciegamente. Bueno, les presento esto como ilustración para el mensaje, no porque sea cierto. Ya se me hacía mucha belleza. Ya estaban diciendo, pastor, vámonos ahí. ¿Por qué? Porque este fraude se lo están haciendo algunas iglesias, ¿verdad? Y han caído en la trampa, cuando en realidad es una estafa, es un fraude, es una farsa. Y sin embargo, muchos de ustedes cayeron también, ¿verdad? Y iban a entregar lo poco que tenemos en el banco, se le iban a entregar a estafadores expertos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que no podemos creer así ciegamente. Lo mismo pasa con la Biblia o con cualquier otra fe, con cualquier otra creencia. ¿Creen ustedes que cuando va de por medio nuestra alma, nuestra vida eterna, podemos y debemos de creer ciegamente en cualquier cosa? Pues así lo están haciendo, ¿verdad? Muchos de ustedes con el dinero de la iglesia. Tal vez han de haber dicho, pues ¿qué tiene? Al cabo no tenemos nada en la cuenta de banco. No la rifamos, ¿qué dijeron? No la rifamos, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, ellos están sacando de 2,000 a quién sabe qué tantos mil a cada iglesia que se la cree. Y pues ahí está haciéndose ricos ellos y nosotros pobres. Entonces, lo mismo pasa, ¿verdad?, con la fe, que no es sano que nosotros creamos así también ciegamente nada más. Yo por eso no veo mal, al contrario, yo veo bien cuando le testifico a una persona que le hablo y que empieza a debatirme de que, bueno, pero ¿por qué la Biblia, verdad? ¿Por qué tiene que ser el único libro en el que yo debo creer? ¿Por qué no más Jesucristo como el único que pueda salvar? Hay tantos otros líderes religiosos que hay a través del mundo y que la gente sinceramente pone su fe y su confianza en Él y esto y lo otro. Pues ¿por qué tiene que ser nomás Jesucristo? ¿Por qué tienen la mente tan cerrada para nomás creer de una sola manera? Y entonces, ¿qué razón? La semana pasada les decía yo, ¿cómo podemos nosotros dar razones equivocadas? O mismo nosotros tener razones que verdaderamente son
suficientemente contundentes, fuertes, para poder hacerle ver a una persona que mi fe es una fe inteligente, es una fe informada, no una fe ciega, la que yo tengo. Por lo tanto, si una persona dice, bueno, pero ¿por qué tú crees en la Biblia? ¿Por qué tú crees en la Biblia? No le voy a decir nomás, porque sí, o porque es la palabra de Dios. No le va a satisfacer nada de eso. A la mayoría de las personas no les va a satisfacer que nomás les diga a uno, o porque así me criaron creyendo eso, o porque pues la he leído, la he tratado y me ha cambiado mi vida. Hemos visto que todos esos argumentos se los pueden, luego vimos la semana pasada, sacar otros ejemplos de personas que también han cambiado a través de diferentes maneras, diferentes métodos, diferentes caminos. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué tú tienes que hacer la Biblia y tu fe como la única? Entonces, estamos considerando una respuesta que verdaderamente muestre que nuestra fe es una fe informada, es una fe inteligente, no es una fe ciega la que tenemos nosotros, no es una fe ciega, porque esa es una de las principales acusaciones que se nos hace a los cristianos. Dicen, estos con su fe ciega, luego me la quieren que yo la adopte. Que un ciego siga a otro ciego, ¿no? Mejor no. Entonces, la respuesta que estamos viendo que puede mostrar a una persona que nuestra fe es informada, nuestra fe no es ciega, es esto: creo en la Biblia porque la Biblia es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares que informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son escritos divinos en lugar de humanos. Cuando uno da una razón informada, la persona en ese momento le va a dar más credibilidad a usted en lo que usted tenga que decir, en su experiencia de su transformación de su vida, le va a dar más credibilidad a que si usted no puede darle una razón inteligente, informada de por qué yo debo de creer la Biblia. ¿Por qué debo de creer yo la Biblia? ¿Okay? Entonces, y estamos viendo que todo esto que dice aquí, en realidad está basado en la Biblia, y por eso les voy a pedir que abran sus Biblias ahorita para ver esto mismo, pero en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Y estamos, ¿verdad?, apareando los pasajes bíblicos con esta declaración, y también, ¿verdad?, tienen como tarea el ir memorizando poco a poco esta razón del por qué yo creo en la Biblia, ¿ok? Porque es importante que la memoricemos, es importante, ¿ok? Ahorita ya deberían de tener memorizada la primera parte, que fue lo que cubrimos la semana pasada, ¿ok? Si usted no la tiene memorizada, es que no está tomando en serio lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, no lo está tomando en serio. Y la palabra de Dios se debe de tomar en serio. Las cosas de Dios se deben de tomar en serio. Entonces, debemos de tomar en serio lo que estamos. ¿Por qué? Porque fíjense, muchas veces de esto depende de que usted pueda dar una razón de su fe satisfactoria a una persona para que esa persona empiece el camino de venir a conocer a Cristo. A que si usted no da una satisfacción, una respuesta satisfactoria, puede dejar a esa persona atorada en sus dudas de que no pueda venir a la fe. Porque usted no pudo tener respuestas satisfactorias, y que esta es una de las primeras estorbos, los primeros bloques que hay en una persona. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué yo debo creer ciegamente en lo que diga la Biblia? Entonces puede decir, no es ciegamente, porque esto es lo que es la Biblia, y puede uno enseñarles lo que es la Biblia. ¿Ya tienen ahí 2 de Pedro capítulo 1?
Bueno, vamos a leer este versículo y tengan en mente que Pedro está contestando la misma pregunta de que, pues, ¿cómo es que podemos nosotros creer lo que ustedes han escrito, lo que ustedes están proclamando? ¿Cómo es que nosotros podemos creer esto? Y dice Pedro en el versículo 16, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió, hablando de Jesucristo, dice, Jesucristo recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es clara, es verdadera, y Señor, guíanos a que podamos prestar atención a este mensaje, y a que tú tienes tus maneras de hablarnos, y de hablarnos exactamente donde nosotros necesitamos saber y aprender más. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces la semana pasada comenzamos viendo la primera parte, ¿verdad? Que yo creo en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos, y que eso en el versículo 16 es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo cuentos inventados ingeniosamente, que es lo que mucha gente cree, que todo lo que creemos, lo que enseñamos los religiosos, pues no es histórico, no tiene validez, que son cuentos nada más que han escuchado a través de los tiempos de una persona, los han ido pasando y luego un hombre los escribió y ya por eso nosotros los tenemos que creer. Sin embargo, aquí desde un principio el apóstol Pedro está diciendo, no es así, dice, no es así, dice. No estábamos siguiendo cuentos inventados ingeniosamente, como con el propósito de querer engañar a las personas. No es así. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? Y vimos la semana pasada, pueden ustedes ver en YouTube, si no vio el primer punto, el primer mensaje la semana pasada, puede ir a YouTube y ahí lo puede ver en inglés o en español. Al cabo que se entienden igual. Y ver los puntos que vimos sobre lo que significa ser, la importancia que es el que es una colección, ¿verdad?, de documentos históricos. Y más adelantito vamos a ver por qué decimos que son confiables, ¿verdad?, bien confiables. El punto número 2 que vamos a cubrir ahora, en su bosquejo, si ustedes están siguiendo el bosquejo, van a ver que supuestamente iba a cubrir hasta el tercer punto, pero no pude llegar en el de inglés, lo cual es muy seguro que tampoco llegue ahora, ¿verdad? Entonces vamos a ver el segundo, que es dice, escrito por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. ¿Okay? ¿Se fijan? Uno de los puntos que debemos de darle mucho peso es a lo que está diciéndonos esta declaración, que es la misma que
que Pedro nos dio. Dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo cuentos inventados ingeniosamente, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. A eso es algo que tenemos que darle mucho peso, a los testigos oculares. Porque si nosotros lo comparamos con una corte de justicia, para una persona que lo estén acusando de algo, para él lo peor que le puede pasar es que haya testigos oculares. Es lo peor que le puede pasar. Cualquier abogado le va a decir, ¿sabes qué? Mira, hay testigos oculares de que te vieron, te oyeron, lo que hiciste, lo que dijiste. Por lo tanto, no te recomiendo que nos vayamos a un juicio. Vamos a arreglar esto por fuera mejor de la corte. Vamos a hacer mejor un arreglo porque tienes el caso perdido. O sea, la credibilidad de testigos. Ahora puede ser que digan, ¿sabes qué? Nomás hay un testigo que vio esto. Y el abogado puede decir, déjame investigarlo para ver la credibilidad de este testigo en cuanto a su carácter. Y entonces buscan, investigan y dicen, no, podemos poner dudas del carácter de este testigo porque tiene esto en su récord y esto y lo otro, por lo tanto, podemos aventarnos. Pero vamos a ver en cuanto a los testigos oculares de la venida de Jesucristo, de las enseñanzas de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Vamos a ver cuántos si son creíbles los testigos oculares que están dándonos toda esta información. Porque como les digo, en una corte puede haber evidencia circunstancial. Y esos son los casos más difíciles para ganar, cuando la evidencia es nomás circunstancial. Pero si hay evidencia circunstancial y hay testigos oculares y hay también evidencia que le llaman en las cortes demostrable, la evidencia demostrable quiere decir que hay documentos que comprueban estos documentos que tú eres culpable o que eres inocente, según lo que sea el caso. Entonces, el caso está ganado. El abogado va a decir, vámonos a un juicio. Tenemos todos estos testigos a nuestro favor. Tenemos la evidencia circunstancial, tenemos la evidencia de testigos y tenemos también la evidencia demostrable con documentos. Vámonos, tenemos para ganar. Y todo eso tiene la Biblia. ¿Por qué hemos de avergonzarnos de decir que creemos en la Biblia? Cuando en realidad tenemos un caso ganado. Con toda seguridad tenemos un caso ganado. Se mete la Biblia a una corte de justicia, a someterla a una prueba de credibilidad, pasa con todas las evidencias que tiene. ¿Okay? Por eso es que Pedro está dando eso. Ahora, no tan solamente Pedro está usando como argumento para que nosotros confiemos y creamos en el mensaje que ellos han compartido oralmente y por escrito, sino que también, por ejemplo, el apóstol Juan. Fíjense lo que el apóstol Juan, en su primera carta, en primera de Juan, que en realidad toda la carta, casi todas las cartas tienen un propósito general, que es lo que vamos a ver cuando veamos libro por libro. Y el propósito general que tiene primera de Juan, dice, es para que la gente crea que Jesucristo es el Salvador. Ese es su propósito. Y empieza a dar argumentos para que crean por qué Jesucristo es el único que puede perdonarle y salvarle de su pecado y de que no vaya al infierno. Y entonces dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes que Dios creara al mundo. ¿Quién es la palabra de vida?
Cristo, ¿verdad? Porque si se fijan, él ya mismo en su evangelio dijo, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo hombre, se hizo carne, y vimos la gloria del único en su género, lleno de gracia y de verdad. Entonces, siempre que vean ustedes la palabra de vida, es en referencia a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, manifestado en humanidad, hecho hombre. Hecho hombre. Entonces, Pedro comienza diciéndonos, esta carta habla de la palabra de vida, de la cual ya existía desde antes que Dios creara el mundo. Y ustedes van a notar que Pedro lo que quiere es que entiendan, dice, quiero que entiendan que nosotros fuimos testigos de la encarnación de Dios. ¿Se imaginan ustedes qué testimonio tan poderoso, verdad? Para andar diciendo uno de lo que soy testigo. Por eso dice en el versículo 2, dice, la escribimos para contarles lo que hemos visto y oído. ¿Se fijan lo poderoso de su testimonio de Juan? Dice, yo no les voy a contar cuentos que me hayan dicho, sino lo que yo vi y lo que yo escuché, dice, acerca de ella, o sea, de la palabra de vida, acerca de Jesucristo, dice, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. O sea, está diciendo, así como nosotros fuimos salvos y ahora experimentamos este gran gozo de tener comunión con Dios, Padre, Dios Hijo, dice, eso es lo que queremos que ustedes también puedan tener esa gran salvación y esa gran experiencia de comunión con Dios. Versículo 3 dice, la palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Y Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros. Está hablando de esa encarnación de Dios. Y luego en el versículo 4, fíjense lo que dice, y nosotros, sus discípulos, habla en plural. No está diciendo nomás yo, créanme nomás a mí. No, está diciendo, nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Para que no crean ustedes que era una aparición, era un fantasma, era una visión. No, era real. Lo tocamos de carne y hueso, encarnado, a la palabra de vida, al Hijo Eterno, a Él, lo vimos. Entonces, ese es uno de los argumentos poderosos que los escritores presentan. Soy testigo ocular. Ahora, si ustedes se fijan, en la declaración que estamos aprendiendo, dice, ¿verdad?, que son libros históricos escritos por testigos oculares, como ellos están diciendo, soy un testigo ocular, durante la vida de otros testigos oculares. ¿Se fijan la importancia de que había otros testigos oculares? Es, por ejemplo, aquí todos ustedes son testigos de lo que estoy predicando, ¿verdad? Vamos a suponer que alguno de ustedes, el hermano Martín, ponga en Facebook, dice, felicito a nuestro hermano pastor porque estuvo muy bueno su mensaje sobre Jonás y la ballena. ¿Cómo le van a contestar ustedes? Hermano, eso no fue lo que predicó él, yo estuve ahí, yo lo oí, yo fui un testigo ocular de sus notas, y él no predicó sobre eso. ¿Por qué está diciendo, pues a qué iglesia fue? Entonces, la importancia de que lo que estos testigos oculares nos están diciendo y lo que escribieron, lo están haciendo conscientes de que hay otras personas que saben la verdad también, porque fueron testigos oculares de haber oído y de haber visto. Por eso, los que escribieron los documentos sabían que si fueran inexactos ellos, mucha gente lo habría señalado.
Así como el ejemplo que les di. Si usted es inexacto en decir de lo que yo prediqué, mucha gente iba a poder señalar y decir, de eso no predicó, eso no es. Pero no tenemos absolutamente ningún documento antiguo contemporáneo con el primer siglo, que era cuando ellos predicaban y cuando ya los documentos, las cartas ya estaban en circulación en las diferentes iglesias, tanto en el continente africano, asiático como europeo, que era donde estaban las iglesias establecidas. No hay ningún documento antiguo contemporáneo con el primer siglo que impugne los textos del Nuevo Testamento, o sea, que contradigan y digan, no es cierto lo que dice ahí Pedro, no es cierto lo que dijo Santiago, no es cierto lo que dice Lucas, lo que dice Juan, no es cierto, porque yo soy testigo y yo vi y no fue eso lo que dijo Jesucristo. Su tema no predicó sobre eso. No hay ningún documento que los contradiga. A que si hubiera, ¿verdad? Como por ejemplo, como les digo, si el hermano Martín si hiciera él eso ahí en Facebook, quedaría evidencias ahí de que muchos lo contradijeron y le dijeron, no hermano, está equivocado, el pastor no predicó sobre eso, porque yo estuve ahí, fui testigo, lo oí y lo vi. Entonces, lo poderoso que es lo que nos está diciendo, ¿verdad?, de los testigos. Porque fíjense, algunos libros del Nuevo Testamento, como por ejemplo Santiago, el libro de Santiago, que fue escrito por el medio hermano de Jesucristo, que era hijo de José y María. Jesucristo no era hijo de José, nomás de María, ¿verdad? En esa concepción virginal de parte de Dios. Pero Santiago sí, porque dice la Biblia que después de que hubo dado a su hijo unigénito, se llegó a su esposo José y tuvieron hijos, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, dice, algunos libros del Nuevo Testamento se escribieron 11 años después de la ascensión de Jesucristo, porque ese es el último evento de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, su ascensión, ¿verdad? Cuando volvió al cielo. Entonces, 11 años después de la ascensión de Jesucristo, ya hay libros escritos del Nuevo Testamento que ya están en circulación y nadie los contradijo. Porque había muchos testigos, 11 años después, había muchos testigos y nadie los contradijo. Y luego dice, otros unos 27 años. La gran mayoría de los libros de la Biblia tienen más o menos como 27 años de que fueron escritos después de la ascensión de Jesucristo y que ya estaban en circulación. Mientras que nomás los escritos de Juan, que es el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis, fueron escritos como en el año 57 después de Jesucristo, de su ascensión. Entonces, todos los escritos son relativamente nuevos, cuando todavía la gran mayoría de las personas habían sido testigos oculares de la vida, de la existencia de Jesús de Nazaret, de su enseñanza, de sus milagros, de todo lo que ellos escribían y predicaban y enseñaban. Y sin embargo no hay ningún documento que diga que estaban contando mentiras. No hay ningún documento. Ahora, vemos nosotros, como por ejemplo, en Lucas. A Lucas era un médico, ¿ok? Médico en medicina, y él era, ¿verdad?, el compañero de viaje del apóstol Pablo, pero se le ha reconocido a él, ¿verdad? Se cree que por su educación tan elevada que él tuvo, ¿verdad? Como él era mitad griego y su padre era griego, su mamá era judía, y estudió en cuanto a las dos educaciones, hebrea y de los griegos,
estaba muy educado, en la manera que él escribe lo consideran una persona de mucha erudición, educación, y que era un historiador de primera clase. Y él mismo dice, ¿verdad?, en su carta, cuando escribe Lucas, en el versículo 1 dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Él está hablando de que hay profecías que se han cumplido en el tiempo en que ellos estaban en vida. Y dice en el versículo 2, se valieron, los que escribieron, se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. No se ve muy bien lo amarillo. Si no se ve muy bien lo amarillo, es lo que quiere decir testigos oculares. Es lo que dice. Entonces, aquí Lucas está diciendo, miren, se ha escuchado mucho, hay ciertos escritos que están circulando, que fueron escritos por testigos oculares, que son los primeros discípulos, dice los apóstoles. Dice, entonces yo, dice, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. Teófilo era una persona que estaba en el gobierno de alto rango, pero que se había convertido y conocía a Lucas. Y le dijo Lucas, ¿qué tan cierto es todo esto que yo oigo, que me dicen, que leo? ¿Qué tan cierto es todo eso? A ti te confío, Lucas. Y Lucas dijo, ok, déjame hacer una investigación detallada sobre todo esto. Y él se puso a hacer una investigación con esmero, dice, con esmero. Y pues él todavía en ese tiempo tenía a la gran mayoría de los testigos oculares. Una de sus principales fuentes, se cree, para sacar información era María, la misma madre del Señor Jesucristo, estaba todavía con vida. Los apóstoles, muchos de los discípulos, seguidores, que no eran apóstoles, pero eran seguidores, discípulos de él, muchos de ellos todavía estaban con vida. Entonces, con esmero, dice, yo también decidí escribir un relato, que ese es el Evangelio de Lucas. Y se fijan, cada evangelio tiene su enfoque específico. Lucas, como les digo, por su trasfondo que él era, él quería satisfacer la mente de los judíos, de los griegos, porque los griegos, acuérdense que en ese tiempo había una combinación de culturas, había lo que era los greco-latinos, griegos, romanos y hebreos. Entonces, para los griegos, ellos eran personas que querían el porqué del porqué del porqué del porqué. Ellos siempre estudiaban de una manera sistemática, querían todos los detalles, y eso es lo que Teófilo, que era también un griego, quería confiar en que otro que tuviera un trasfondo griego le pudiera explicar qué tan cierto es todo lo que se oye, porque pues qué será cuento, qué será un mito, qué será historia, qué es realidad. Entonces es lo que hace Lucas, empieza a escribir, ¿verdad? Y por eso es que esa carta está escrita en orden, ¿verdad? Porque es para la mente de los griegos. Mientras que si ustedes se fijan, Mateo escribió principalmente pensando en los judíos, en los hebreos. Por eso comienza con la genealogía. En la genealogía para, al final de cuentas, llevar a Jesús, que viene del linaje desde Abraham. Y así, ¿verdad? El judío puede decir, oh, entonces sí es él el cumplimiento de las promesas a Abraham. Ellos lo podían ver. Mientras que Marcos, principalmente, él escribe teniendo en mente a los romanos. Porque los romanos, ellos eran un romano quería una explicación rápida, sencilla, no quería, como los griegos, dame toda la explicación, no nomás, como le dicen en inglés, give me the bottom line, dame nada más. Y entonces los romanos en su cultura, ellos eran conquistadores, ellos ya habían conquistado
y tenían conquistado al mundo conocido en aquel entonces. Entonces, Marcos les escribe para identificar al Mesías con la cultura romana y lo presenta como un conquistador, uno que vence al pecado, uno que vence a la enfermedad, uno que vence a la naturaleza, a los vientos. Y por eso, si se fijan, es milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, el libro de Marcos, milagro tras milagro. Y es el evangelio más cortito, porque para el romano, el romano, just give me the bottom line, nomás dame lo básico, lo que yo necesito saber, no me empieces a revolujar con tanta información, ¿verdad? Y así es como está, nomás presentándolo como un conquistador para que un romano pudiera así identificarse con Jesucristo como, ok, era la manera en la que empezaba a ser un puente para poderlos llevarlos a la fe en Cristo Jesús, ok. Entonces, eso es lo que hace Lucas. Por eso dice, fíjense, el propósito de Lucas en hacer esta investigación tan detallada, dice, para que puedas estar, ¿qué? Seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Lo que tú has leído de esas cartas que andan girando, ¿verdad? Que de Pedro, que de esto y que el otro, y lo que tú has oído, ¿verdad? De las predicaciones de parte de los apóstoles, dice, aquí está, ya lo investigué bien todo, aquí está. El documento, le dio el documento y dice, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Entonces, si Teófilo podía estar bien seguro de todo lo que le habían enseñado, de todo lo que había oído, de las cartas del Nuevo Testamento que estaban en circulación, ¿podremos estar seguros nosotros en la Biblia? Claro que podemos estar seguros nosotros en la Biblia. Claro que podríamos nosotros arguir, como alguna persona podría arguir y decir, sí, pero pues es que ¿qué documentos tenemos ahorita, verdad? Porque pues ya pasaron más de 2000 años y ¿qué es lo que tenemos de documentos? Ok, ¿se acuerdan que les dije yo en una corte de justicia, cómo es poderoso que nosotros podamos tener pruebas circunstanciales, podamos tener testigos oculares y podamos tener también pruebas demostrables que son documentos que prueben que verdaderamente esta acusación es verdadera o falsa, según el caso, ¿verdad? Bien importante. Bueno, déjenme les doy un ejemplo en cuanto a esto, ¿verdad? Y salió todo, bueno, ok, no está saliendo uno por uno. Antes de entrar a eso, ya que vamos a ver varios, quiero que vayan viendo uno por uno, ¿verdad? Como lo vamos a ver, pero primero quiero que vean a su alrededor a ver si hay alguien durmiéndose ahí a un lado suyo, porque ahorita no queremos que nadie se duerma. Ahorita es cuando todos debemos de estar más despiertitos, porque van a necesitar, no saben ustedes cuándo van a necesitar esta información, pero la van a necesitar. Porque aún si uno no es creyente, necesita esta información para poder llegar a ser un creyente. Fíjense, vamos a ver en cuanto a los documentos. ¿Okay? Aquí tenemos primeramente el autor. Todos estos autores que les estoy poniendo son de las literaturas que en las clases de literatura se los enseñan a uno, que los tiene uno que aprender, le ponen examen. Yo recuerdo cuando llevé las clases de literatura, que estaba haciendo porque en realidad mi bachillerato estaba en esa área, en humanidades, y había mucha literatura. Y entonces el autor, el intervalo de tiempo, fíjense, esto es bien importante, el intervalo de tiempo entre el documento original, ¿verdad? Por ejemplo, el que escribió Pedro, el que escribió Juan, ese es el documento original, el intervalo de tiempo con las copias del original, porque pues tienen que entender, ¿verdad? Y más como si hoy en día un recibo que le den, se lo echa usted a la bolsa y cuando lo saque ya se borró.
Ahora se imagina la manera que se escribía en aquel entonces se tenían que hacer copias conforme se iba el original desgastando, se iba perdiendo el color de la tinta, se hacían copias. Ahora, cuando se estudia Platón, se estudia como algo que no debemos de dudar en cuanto a lo que escribe, que es histórico y que lo debe uno de creer. Pero el intervalo de tiempo entre el original, este es el original, ¿ok? Y este es el intervalo del tiempo en que se encontraron copias, aquí están las copias, en realidad se encontraron copias después de 1200 años. Y es por eso, ¿verdad?, que nomás han encontrado 7 copias y la precisión de decir, es bien confiable lo que dice aquí, tiene un 90% de precisión, no le pueden dar un porcentaje de precisión por tantos años que hay y por tan pocas copias que hay, ¿ok? Esas son las reglas de la literatura, que yo no crean que yo me la estoy inventando, ¿ok? Lo mismo con Demóstenes, hay 800 años, 8 copias, y no se puede precisar qué tan exacto es las copias del original, no se puede. De Eurípides, 1300 años, 9 copias, tampoco se puede. De César, 1000 años, 10 copias, tampoco se puede hacer un porcentaje de precisión. De Aristóteles, 1400 años, 49 copias, precisión, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, ¿verdad? Sófocles, 1400 años, 143 copias, no puede haber precisión. Lo único son los de Homero con la Ilíada. Son 500 años, es el tiempo más corto, y también más copias, 643, por lo tanto, sí le pudieron dar un 95% de credibilidad, mientras que el Nuevo Testamento son nomás 95 años entre el original y las copias que tenemos. 95 años, y hay 5,686 copias con un 99.5% de precisión. Los únicos, ese 0.5% de imprecisión son nomás errores humanos a la hora de transcribir, que puede ser que se les haya pasado un punto, una coma, cositas que no cambian en nada la enseñanza, la doctrina de lo que enseña la Biblia, pero que la precisión está casi al 100%, con 5,686 copias. ¿Se imaginan ustedes comparados con todos los demás que tienen 7, 8, 9, 10 copias, 49, y que en literatura se los presentan como ni dudes de todo lo que enseñó Platón, Eurípides y todo, lo tiene uno que creer, pero cuando se llega a la Biblia y se enseña esto, muchos ni quieren verdaderamente usarlo. Por eso es que ese libro que les mostré la semana pasada, Evidencias que exigen un veredicto, eso es lo que se trata. Miren, hay todas estas evidencias históricas, arqueológicas, acerca de la credibilidad de la Biblia. Por lo tanto, si tú seriamente te entras en ver esas mismas evidencias te van a exigir que hagas un veredicto. Si verdaderamente Cristo fue real y es quien dijo ser el Salvador del mundo, Dios en la carne, o lo vas a completamente a negar a pesar de la evidencia que tenemos nosotros, que es una evidencia convincente y contundente. Porque cualquier otro documento que lo pongamos en la corte, yo les aseguro, ¿verdad?, de los que acabamos de ver, el abogado va a decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a arreglarnos fuera de corte porque no tienes un buen caso. Pero si presenta uno la Biblia, dice, no, vámonos, tenemos todas las evidencias a nuestro favor, vamos a entrarle al caso. Tenemos seguro este caso. ¿Se fijan? Ahora, 5,686, ¿ok? Ahora, fíjense, además, hay más de 19,000 copias en otro idiomas. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Entonces empezaron a traducir
el Evangelio, la palabra de Dios en los idiomas de aquel entonces, que eran más conocidos, que era el sirio, el latín, el copto y el arameo. Dice, la base total de manuscritos del Nuevo Testamento es de más de 24,000. Pueden imaginarse todos los documentos que hay. 24,000, ¿okay? Más de 24,000. ¿Podemos dudar en la credibilidad de la Biblia? En realidad quedaríamos como tontos si dudamos de la credibilidad de la Biblia. Como una persona me decía, es que yo en realidad no puedo creer, dice, porque al final de cuentas la escribieron los hombres. Digo, entonces no puedes creer nada que venga a los hombres, nada. Entonces, ¿para qué vas con el doctor? Él es un hombre. ¿Para qué vas con un abogado? Él es un hombre. ¿Para qué llamas a un electricista? Él es un hombre, no debes de creer. ¿Y te crees a ti mismo? Tú eres un hombre. ¿Te crees a ti mismo? Entonces, es una tontería, ¿verdad? Ese argumento no tiene ninguna base. Entonces, fíjense nomás. Toda la evidencia que existe. Toda la evidencia que existe. Es por eso, ¿verdad?, que podemos decir, la Biblia es una colección, ¿verdad? 16 de 66 libros, es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. ¿Ok? De otros testigos oculares. Bueno, vemos, ¿verdad?, que no tan solo Pedro, que es el que estamos usando como base, usa como argumento poderoso el ser un testigo ocular. Yo vi, yo oí, yo palpé. No tan solo, ¿verdad?, vimos también a Juan, que presenta ese argumento de ser un testigo, sino que también el apóstol Pablo hace ese argumento de decir, pero ¿por qué no van a creer si hay muchos testigos? Hay muchos testigos, que es como les digo, cuando uno no quiere creer es nomás porque se cierra de mente, pero en una corte no se pueden cerrar de mente, ahí tienen que dar un veredicto y decir, sí, eres culpable porque hay toda esta evidencia contra ti. O eres inocente porque hay toda esta evidencia contra ti. Por eso si la Biblia entra en una corte, van a decir, es verdadera, es confiable, porque hay toda esta evidencia a favor de la Biblia. Entonces, 1 Corintios, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, diciendo esto es en cumplimiento de profecías. En cumplimiento de profecías, que es lo que vamos a estar viendo la semana pasada, porque no vamos a poder llegar al tercer punto de su bosquejo. Dice, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día, tal como lo dicen las Escrituras. Otra vez, otro evento basado en profecías cumplidas, tal como lo dicen las Escrituras. Versículo 5. Y fue visto, ahí está su argumento del testigo ocular, y fue visto por Pedro y luego por los 12, y versículo 6, después de eso fue visto por más de 500 de sus seguidores al mismo tiempo. Dice, en una experiencia, en una ocasión, más de 500 que estábamos reunidos ahí, se nos apareció, lo vimos al Cristo al mismo tiempo, la mayoría de los cuales todavía están vivos, aunque algunos han muerto. O sea que cuando Pablo está escribiendo, dice, ¿verdad que no iba a andar inventando cuentos? Puesto que si más de 500 habían sido testigos oculares y algunos ya han muerto, digamos que quedan 400 vivos todavía de ese grupo nada más, que al mismo tiempo lo vieron, porque él tuvo más apariciones, pero nomás usando como ejemplo. Lo hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú ni siquiera eres apóstol, estás escribiendo erróneamente, así no es, no hay nada que diga que lo que él escribió
No fue así. ¿Por qué? Porque él mismo dice, luego fue visto por Santiago, que era el medio hermano de Jesucristo, y porque los medios hermanos de Jesucristo, ellos no creían en él hasta después de su resurrección, es que creyeron en él. Dice, luego fue visto por Santiago y luego por todos los apóstoles, y dice, por último, como si hubiera nacido en el momento equivocado, también lo vi. Pablo está diciendo, yo también soy un testigo ocular porque se me apareció, se me presentó el Cristo resucitado. Soy testigo ocular de que esto que ustedes han escuchado de los otros apóstoles, lo que yo escribo y enseño, no es ningún cuento inventado por nadie. Entonces, ¿podemos confiar nosotros en la Biblia? Si el mundo no quiere confiar en ella, que nosotros no nos comportemos como el mundo. Y verdaderamente confiemos en la palabra de Dios de tal grado que cuando usted ahí en su casa tenga en sus manos y ahí tiene y diga, esta es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿No se le hace a usted que es algo poderoso, grande? Sí, por lo tanto, yo tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que aprenderla, tengo que guiarme por ella. Yo quiero que mi fe y mi práctica esté basada en la palabra de Dios, porque yo creo 100% que es palabra de Dios. Confío en ella. ¿Se fijan la importancia de verdaderamente creer que es la palabra de Dios? Porque cuando una persona no se establece 100% en esa convicción que es la palabra de Dios, muy fácilmente se sale de la fe. Fácilmente. Facilito. Pero mientras más la persona esté convencida, con convicción, de que esto es verídico, es la verdad absoluta de parte del único Dios verdadero que se manifestó en la persona de Jesucristo, usted está anclado, vengan tormentas, vengan tentaciones, vengan pruebas, usted va a mantenerse firme. ¿Se fijan por qué la importancia de lo que les estoy enseñando? Por eso me daría mucha tristeza que la próxima semana ustedes vengan y les digan, ¿quién se aprendió la primera y la segunda parte de nuestra declaración? Y todos como diciendo, no sé de qué está hablando. Es lo más desanimante para un pastor cuando uno ve que todo lo que uno les enseña no lo toman con seriedad ni lo toman en cuenta. Con algo tan importante como decir, es palabra de Dios, no es mía. No es mía, es de Dios. ¿Se fijan? Oremos. Padre Celestial.